Buenas tardes, América. Qué hermosa cantidad de gente. Gracias por sumarse a este nuevo Digital Beat. Hola, Mar. Hola, Nico. Hay varios ex-Fluxer por ahí que hacía mucho no nos cruzamos. Nada, yo soy Río, vivo en La Plata también. Empecé especializándome como diseño UX y después fui virando un perfil mixto. Ahora estoy haciendo más diseño visual, UI. También un poquito de redacción de contenidos porque me gusta hacer un poco de todo. Y nada, como bien saben, hoy vamos a estar viendo un poco de tendencias de diseño. Quizás claro estar viendo tendencias de diseño a mitad de año, pasando la mitad de año, pero no deja de ser una buena oportunidad para ver en conjunto cuáles de estas predicciones se fueron aplicando a lo largo de este año y también, ¿por qué no encontrar un poquito de inspiración? Les traje un poquito de casos de todo el mundo y hay contenido bastante interesante. Así que, sin más preámbulos, vamos a ir empezando un poco con nerdeadas y contexto un poquito más técnico, teórico. Bien, tenemos tres componentes que podemos nombrar como variables de las tendencias o que forman parte. Por un lado tenemos a las señales, que son manifestaciones emergentes de cambio que pueden aparecer en forma de comportamientos, productos, servicios, objetos, discursos, que pueden ser débiles o fuertes, pueden ser visibles o sutiles y suelen reflejar acuerdos colectivos incipientes de cambio. Los patrones, por otro lado, son una repetición o una acumulación de señales que cuando se van juntando nos permiten detectar comportamientos más bien recurrentes, digamos, y nos ayudan a identificar dinámicas claras en la sociedad, funcionando como indicadores más estables y predecibles. Y por otro lado tenemos los drivers, que vendrían a ser el porqué detrás de las acciones colectivas y son claves para detectar estas oportunidades de innovación. Son como el impulso o la motivación profunda que da origen a estas señales y patrones. Con esto podemos decir entonces que las tendencias son un acuerdo colectivo que expresa necesidades, creencias y actitudes, y que la podemos ver a través del consumo, de la repetición, de la extensión, hasta la falsificación en diferentes contextos. Y tienen duraciones muy variables, pudiendo durar muy poquito o muchos años, y generan a su vez más patrones y señales. El análisis de tendencias es un ejercicio subjetivo y un proceso de interpretación. Por lo tanto, va a estar sujeto a nuestro esquema de valores y va a tener cierto margen de error. Y bueno, siempre tiene que estar contextualizado, ¿no? Para completar este grafiquito que es bastante conocido, que cuenta un poco el ciclo de vida de una tendencia o la curva de adopción de innovaciones, y tenemos como diferentes también volumen de personas que se van sumando a la tendencia, depende en qué estadio, si es más temprano, si es más en el medio o más para el final. Bueno, ¿por qué es interesante o importante estudiar las prácticas actuales en el mercado? Primero que nada, fue como un objetivo laboral y hasta personal de un interés que yo tenía, pero después me di cuenta de que me sirvió mucho para darle un poco de sentido a este mundo que no sé si a ustedes les pasa, pero está como todo muy raro, o incluso está un poco en crisis de ratos el mundo, y como esta investigación me sirvió para entender un poco más, tanto darle un poco de sentido a lo que está pasando, pero también entender un poco más qué está atrás de las prácticas del diseño y qué es lo que vamos viendo. También contar con esta info nos puede servir para tomar decisiones, como por ejemplo para ofrecerles a las personas para las que trabajamos lo que están esperando o incluso completamente lo opuesto y generar ahí un factor de impacto. Y bueno, creo que también está bueno mencionar que no se trata necesariamente de tendencias de este año, que son del 2025, sino que son el resultado de acciones que se vienen gestando y encadenando a lo largo de los años. Vamos a ver algunas cosas que ya vienen pasando desde hace un par de años atrás, unas un poco más nuevas. Y eso más o menos. Para terminar de cerrar con un poquito de contexto, quiero pasar rapidito para no detenerme mucho con esto, pero con un poco más de contexto y algunas tendencias de consumo. Para empezar tenemos la era de la hiperconexión. Y acá, bueno,
terminé condensando un montonazo de cosas que pasan al respecto, pero tenemos como esta superconectividad y la capacidad de enterarnos casi inmediatamente de cosas que pasan en todo el mundo. Esto favorece, tiene cosas, aspectos muy positivos como la difusión, la colaboración global, pero también tiene algunos puntos que están incidiendo en nuestra salud mental. Por ejemplo, la sobreexposición tecnológica, el agotamiento por acceder a enormes caudales de información de forma constante, el consumo acelerado y los tiempos de atención que estamos teniendo ante los diferentes contenidos. Este concepto que me pareció interesante, que es el agotamiento inorgánico, que habla algo así como que la fatiga traspasa los límites de lo físico y se instala en la sociedad como un estado anímico. Y bueno, ante esta decepción que están generando las relaciones digitales, se están empezando a ver también un poco más, o se están empezando a valorar experiencias que fomenten conexiones humanas más significativas y duraderas, como más reales. Así que también se está viendo un poco por ese lado. Y también ciertos retornos a lo analógico. Y como más de la desaceleración, como bajar un par de cambios. Datacracia, que lo llamé como, bueno, como todo gira en torno a los datos, la economía gira en torno a los datos, o en realidad todo, porque es como casi el nuevo oro. Tenemos infinidad de software que están recopilando nuestra información, las personas ceden cada vez más sus datos, y si decidimos no hacerlo, otras personas pueden llegar o están recopilando nuestros datos en nuestro nombre al interactuar con nosotros. Toda la falta de conciencia, de educación y de falta de conciencia, de educación y de regulaciones que hay en torno a todo esto, y también surgimientos de computaciones honestas, de cómo vienen a plantear la responsabilidad que tienen los sitios para también hacer un poco más transparente para qué uso se va a hacer con todos estos datos que se están recopilando. Siempre me parece interesante también pegar un vistazo a las nuevas generaciones y en qué andan. Tenemos, por ejemplo, la generación alfa, que aproximadamente nacieron entre el 2010 y 2020, así que ya se configuraron como un grupo de consumo, llamémosle, de por sí. Bueno, también hay ciertos dilemas y problemáticas que se están viendo y surgiendo con respecto al uso temprano de dispositivos digitales. Si la generación anterior eran los nativos digitales, ellos son los, no sé, concebidos digitales. Y bueno, hay varias campañas con respecto a reivindicar la infancia, esto de no quemar etapas. Como aspecto muy positivo tenemos la mentalidad crítica y disruptiva que muestran estas nuevas generaciones, como que cuestionan los comportamientos de consumo, marcan sus propias reglas y valores. Y bueno, yo le llamé heterogeneidad expresiva porque andan como por muchos lados distintos. Tenemos, por ejemplo, a la izquierda, si yo hago así con el cursor, ¿lo ven? No. Bueno, No. eh, a la izquierda traje, por ejemplo, este fenómeno de las clean girls y las tradwives, que quizás se asocian más a cierto retorno hacia lo conservador que se estuvo viendo, en contraposición quizás a las otras que llamemos cultura neopop o el del orgullo friki. Y por último, también vamos a hablar del elefante en la habitación, la irrupción rotunda de las inteligencias artificiales. En todo tipo de industrias, en todo tipo de productos y servicios, estamos viendo cada vez más funcionalidades potenciadas con inteligencia artificial. Acá traje, por ejemplo, un paneo de las aplicaciones y productos que uso diariamente y cómo fueron apareciendo cada día más, que bueno, tienen la promesa de acelerar tiempos, reducir esfuerzos y ofrecer nuevas perspectivas. Pero también se da este fenómeno de la deuda cognitiva. De hecho, me crucé también con un teórico que lo llamó atrofia cognitiva, que es cuando se empiezan a delegar tareas complejas y cómo eso empieza a perjudicar aspectos como la memoria, la comprensión, el pensamiento crítico o incluso la creatividad. Algunos aspectos que vamos viendo de transformaciones profesionales o laborales como, bueno, si hay gente de diseño o de otras áreas también, las ideas generativas y cómo de repente pueden empezar a generar prototipos que antes nos llevaban mucho más tiempo. Y un aspecto que también está interesante destacar son
la cantidad de productos inacabados que se lanzan al mercado sin estar del todo funcionando bien y esa es la generación y la frustración y la desconfianza que generan. También me resulta interesante cómo van cada una especializándose en campos específicos, como el ejemplo que vemos acá abajo a la izquierda, por ejemplo, y cómo también cada vez van logrando más fluidez, más naturalidad conversacional. Así que esa era un poco la parte de contexto que quería traer. Condensé un montonazo de cosas ahí que quedaron por fuera muchas, pero un poquito de marco contextual para así llegar a lo que nos compete esta tarde, las tendencias de diseño visual 2025. Que también tuve que hacer un recorte, son algunas de las tendencias de entre todo lo que está sucediendo simultáneamente, que hay una multiplicidad de expresiones muy grandes, pero bueno. La primera que la vamos a llamar el fin de la neutralidad. Ante el agotamiento, el minimalismo y la alta competitividad, cómo se están abriendo paso expresiones un poco más osadas y desafiantes. Para eso voy a hacerle clic al siguiente video. Copy Nothing dice Jaguar, que es esta marca de autos. En este nuevo spot que lanzaron medio en los primeros meses de este año, que bueno, Jaguar es una marca que históricamente sirvió lujo y velocidad, y con este spot generó muchísimo revuelo y bastantes detractores, como la gente no entendía mucho, pero fue una especie de declaración de cambio de intenciones. Y cómo también se terminaron volcando en este nuevo estilo, que podemos ver acá me acompaña, ahí, cómo se traslada, por ejemplo, esto a la aplicación. Y podemos empezar a ver, por ejemplo, el uso de recursos más envolventes, imágenes que ocupan el total de la pantalla, una paleta cromática muy amplia que empieza como a generar estos ritmos como bastante marcados y sensaciones de impacto. Lo que nos trae al primer estilo que vamos a ver hoy, que es el maximalismo, la exageración visual como herramienta de impacto. Podemos ver, por ejemplo, tipografías muy grandes, contrastes muy marcados, composiciones que aparentan lo caótico y como toda esta combinación que viene a generar esta experiencia más envolvente y que desafía un poco este minimalismo que ya venía como un poco siendo una receta mágica que copiábamos y que pegábamos y que contentábamos a todo el mundo, pero eso, como un poco se empezó a desgastar, se empezó a usar demasiado. Entonces este estilo maximalista viene a proponer como retomar un poco la autenticidad y volver a decir más cosas, ¿no? Este ejemplo se llama Albahaca Bob, que es una discográfica de David Byrne de los Talking Heads. Y nada, fijémonos, por ejemplo, en el uso de los espacios que tienen entre los diferentes componentes, los contrastes que se generan con la tipografía, el tamaño que tienen los recursos tipográficos, el retorno a lo tipográfico, como el uso de tipografías gigantes y también el eclecticismo, la combinación de diferentes variables o diferentes familias tipográficas que reivindican el poder de la palabra en un mundo quizás dominado por lo visual. El uso de frases cortas, directas, con un diseño impactante que también busca comunicar con fuerza y claridad y establecer un vínculo más inmediato. Empieza a entrar en tensión todo lo que es la expresividad y la estética con la funcionalidad. Este, por ejemplo, es un sitio de notas, como de lecturas, y vemos cómo la estética se convierte en la protagonista, que también, bueno, empieza a despertar esta alerta y a empezar a cuidar muchísimo más para que lo expresivo y lo visual no se termine comiendo a lo funcional y la legibilidad.
Un caso argentino que siempre me gusta buscar los más posibles. Esta es Agencias Argentinas, que también cuando entré al sitio te recibe con este banner que ocupa el completo de la pantalla y me pareció que también estaba alineado a esta tendencia. Y algunos casos más de cómo se puede trasladar esto a aplicaciones de dispositivos móviles. Tenemos, por ejemplo, Gucci, que es una marca que siempre sirvió lujo y extravagancia, y también optaron como por un diseño bastante maximalista, que también refleja lo opulento y expresivo de la marca, y bueno, también mucho desde la paleta cromática. Y también tenemos este caso de, no es un igual un ejemplo que se lanzó productivo, era un experimento que alguien armó, diseñó y lo subió, pero es cómo se podría llegar a ver un producto financiero en una aplicación bancaria si estaría alineada con este estilo maximalista. Acá les traje una frase que me gustó mucho que habla de recuperar el permiso para el juego, la identidad, el desorden narrativo, la emoción, la necesidad de volver a sentir algo. El maximalismo no niega el pasado, lo remezcla, lo recicla, lo convierte en algo que se parece más a lo que somos. Contradictorio, híbrido, saturado, pero real. Quizás se pregunten, algo que me pareció bastante piola también traer es como muchas expresiones regionales, culturales, como la latinoamericana, algunas expresiones de África, de Asia, por ejemplo, no son necesariamente minimalistas, y si no, el maximalismo no puede también configurarse como una herramienta para reivindicar y recuperar algunas de las expresiones culturales regionales. Quizás se pregunten qué va a pasar con el minimalismo. El minimalismo no va a desaparecer, va a seguir acompañándonos seguramente por un largo tiempo, y de hecho, capaz no está tan bueno leer al maximalismo como una forma comparativa, sino como una nueva forma de ver las cosas, tampoco tan nueva, pero como otra forma de ver las cosas y otro enfoque de diseño. Como este estilo que viene a desafiar el status quo y lo preestablecido para empezar a ofrecer otros recursos. Algunas puntas más de por dónde puede llegar a ir yendo el minimalismo, la simetría, juegos más de layout, de lo compositivo, de juegos con grillas, el minimalismo interactivo, botones que ondulan, que rebotan sutilmente al pulsarlos, o cuestiones más cromáticas de generar acentos o vibrantes, sin perder, ¿no?, lo que es el espíritu del estilo minimalista, que es justamente la mínima cantidad de elementos. Acá, por ejemplo, traje una app que personalmente me encanta, que yo la tengo instalada para consultar aspectos astrológicos, que se llama CoStar, y creo que refleja un poco esto. Es un minimalismo, pero que está llevado un poco más allá, tiene como muchos jueguitos que están re buenos, tiene estos usos de ilustraciones. Así que creo que acá se fue la primera tendencia que tenía para esta tarde. La siguiente la vamos a llamar melancolía digital. Expresiones descaradas y rebeldes, inspiradas en el pasado, pero con algunos guiños al presente. Voy a las chapas porque siempre me quedo sin tiempo, pero si alguien quiere comentar algo, levantar la mano. Tenemos la estética Y2K o 2000 y la fuerte inspiración que se está viendo con las expresiones de finales de los 90 y principios de los 2000, que era como un movimiento que se había inspirado en el auge de la tecnología y la emoción por el cambio de milenio. No sé, el uso de los widgets, de los llaveritos, de las cosas flotantes. También es un estilo bastante maximalista, pero desde otro lado, como con mucha vista hacia la nostalgia y el pasado. El uso de stickers, que también tienen como cierta, que nos recuerda a lo físico, al hecho de sacar la calco y pegarlo por sobre la imagen, y también como genera cierta profundidad. Los memes y la sobrecarga visual, que había una lectura que estaba muy interesante porque decía que por un lado se está inspirando un poco en expresiones del pasado, pero también conecta y apela a la generación Z. Entonces, como que
además de ser un guiño al pasado, de alguna forma se convierte en un puente entre nostalgia y actualidad. Otro estilo que me pareció muy interesante, el brutalismo web, que bueno, quienes llegamos a usar Windows 98, Windows 95, nos alegraremos saber que ya se considera como algo vintage y algo retro. Y es como el brutalismo web, un poco se inspira en estas limitaciones tecnológicas, llamémosla viendo en retrospectiva, de cómo se veían los sistemas de finales de los 90, principios de los 2000. Y bueno, hay muchísimo material, ahora creo que más tarde va a venir un slide para mostrarles, pero el resultado es un poco esto, es hasta casi surrealista. Tenemos caos y saturación, rebeldía visual, texturas digitales con fallos, con glitch, con píxeles, y con toda esta inspiración en los sitios de los 90. Acá también tenemos como algunas alertas que se van despertando como de la saturación visual y cómo puede llegar a afectar a la experiencia de usuario si no se aplica con criterio y con cuidado. Otro ejemplo argentino de una agencia que me pareció que estaba un poco alineado, el retrofuturismo. Pausa para tomarse un mate mientras pasa el GIF. Ah, y ahí cuando hacía clic en una sección como que aparecía ese puntito y viajaba por el campo hasta que Tuki lo encuentra. Otro ejemplo muy local, el perrito de cuenta DNI, que yo no sé ustedes, pero yo conecté emocionalmente de manera inmediata, lo amo. Si bien se usa más que nada para movidas de marketing, como de publicitarias, un poquito se integró, no de forma orgánica, porque la app tiene su propio estilo, pero un poquito se integró en la app y también como que está un poco inspirado en esta cuestión de los píxeles y del pasado. Y acá hay un jueguito que también es un diseñador y lo subió por ahí, que es cómo se verían algunas de las apps de uso masivo, en este caso Facebook y X, Twitter, si estuviesen diseñadas con este estilo brutalista. Y otra frase que me encantó y que se las traje textual, que dice, devolver a la web el espíritu íntimo, personal e inocente, previo a la era de las redes sociales y Big Data Experts persiguiéndonos en cada anuncio. Si quieren, anótense Brutalist Websites. Acá sí me ven el cursor, ¿no? Ahí está. Brutalist Websites es como un repositorio, una librería que alguien fue como coleccionando todas estas apps y páginas inspiradas en esta estética. De hecho, cuando la abrís, te carga como de forma vertical, creo, entiendo si hay gente acá técnica que me lo corrobore, que están armadas con HTML. Entonces, hasta en esos detalles como que te hace sentir que estás navegando de repente en los 90. Y eso nos lleva a hablar de este estilo de UI que se viene viendo en los últimos años, el neobrutalismo, aunque yo siento que es un poco una conjunción entre estas dos primeras tendencias, el maximalismo y el diseño retro. El neobrutalismo está un poco inspirado en el brutalismo, que es el estilo arquitectónico que surgió a mitad del siglo pasado, 1950 más o menos, y es un estilo de interfaces visuales, de UI. Se configura desde lo poco ortodoxo, rechazando reglas tradicionales de diseño, sobre todo en teoría de color y en alineación de elementos, porque se propone desafiar el buen gusto. En este caso es un ejemplo de pacientes de cirugías cardíacas y personas que acompañan a pacientes de cirugías cardíacas, y me pareció la piola que hayan optado por este estilo para comunicar aspectos de salud, que siempre suelen como emplear como cuestiones muy, muy solemnes, muy acartonadas, como que se distancian un poco del paciente, y desde ese lado me pareció re bonito. Algunos recursos que tienen que ver con el neobrutalismo, los colores de fondo inusuales, poco uso de gradientes, también tiene bastante eclecticismo y combinación de tipografías y familias, y las formas bastante rudimentarias, como básicas.
También tiene mucho uso de filete, de línea, casi no tiene sombra, sino que se usan justamente como líneas, contrastes duros y y contornos marcados. Y esta cuestión característica de los layouts como aleatorios o incoherentes, como que busca generar un poco la sensación de que está inacabado, como que no lo terminaron todavía. Acá hay otro ejemplo de una app mobile. Podemos ver, por ejemplo, desde el uso del color, desde el uso de estos recursos que se van por sobre la imagen, sobre los filetes. Y otros ejemplos más. Me pareció que la guía se alineaba bastante con esta tendencia, porque tenemos, por ejemplo, esos marquitos que encierran a los textos, que se superponen, o esta app que se llama Moti, que está muy bonita, me la bajé después de haberla visto, es como para setearte desafíos. Y creo que con eso se fue, sí. La segunda tendencia, pasamos a la tercera que llamaremos píxeles materiales. Las interfaces e interacciones realistas diluyen las barreras entre el mundo físico y lo digital a través del uso de la imagen. Tenemos, por ejemplo, este concepto del realismo digital. Como el diseño está experimentando una nueva búsqueda de realismo, donde la textura y la profundidad redefinen la forma en que se interactúa con las interfaces. Y está como un poco inspirada también en espacios inmersivos, acercando a la experiencia a algo más como tangible e intuitivo. Se apela mucho, bueno, se apela a formas más abstractas, pero como con un trabajo en el tratamiento de la imagen que busca emular la materialidad. Tenemos como esta profundidad de otra dimensión, transparencia, reflejos de luz, opacidad. Vamos, se van cumpliendo, dice por ahí. Otro ejemplo regional que siempre me gusta ver en qué andan Lemon Cash porque siempre andan en tendencias, es una app de Bitcoin y financiera de Latinoamérica. Y acá también podemos ver cómo emula el plástico, el vidrio esmerilado y también tiene un poquito de maximalismo y de caos visual, pero de una forma bastante cuidada y muy bien lograda. Y esto nos lleva a hablar de los morfismos, que es como este término paraguas que engloba a varias subtendencias y que cada una está inspirada en o está buscando emular cierto material en particular. Tenemos por un lado el glasmorfismo, yo lo había traducido como vitrimorfismo porque me gusta traducirlo todo, que se inspira en el vidrio y en el cristal esmerilado, y juega mucho con las transparencias, como qué es lo que se está viendo por detrás de los elementos. Ahora hace poco Apple sacó su nuevo design system, que lo llamó Liquid Glass, si no me equivoco, que generó bastantes debates y revuelo por ahí. El claymorfismo, que se inspira más en la plastilina y en la arcilla, tiene como este resultado un poco más blando, redondeado, como casi lúdico, más amigable también, si se quiere. O el esqueumorfismo, que fue de hecho uno de los primeros en la transición digital, cuando, por ejemplo, se usaba el tachito de basura para que nos demos cuenta de que está hablando del reciclaje, que es el que busca el mayor grado de analogía con la realidad, con brillos, con texturas que emulan a lo concreto, digamos, del mundo material. Tenemos también el caso reciente de Airbnb, que hace poco lanzó el rediseño de estos iconitos. También había mucha gente quejándose, pero eso, podemos ver el uso de los brillos, el uso de la materialidad y cómo es una representación casi análoga de la realidad. Hay muchos más morfismos, pero esos son los que traje para ahora. Pasamos a la cuarta tendencia, que es el poder de contar historias, que ya lo venimos viendo desde hace varios años atrás, pero sigue siendo una estrategia valiosa y que sigue evolucionando.
tenemos, por ejemplo, el concepto de scrollytelling, que me encantó, que trata un poco de la combinación entre narración e interacción para generar experiencias inmersivas y memorables. Por ejemplo, este es el caso de los AirPods Max, y podemos ver cómo a través del desplazamiento natural por la pantalla nos va presentando diferentes aspectos de estos auriculares, los detallecitos, los colores, a medida que vamos scrolleando. Este caso de una agencia que ahora me parece muy interesante porque el scroll deja de ser vertical para convertirse en horizontal. Acá yo solo estaba scrolleando con la ruedita del mouse para volver a ser vertical. Y nada, esto como que nos permite presentar un producto, un servicio, un concepto, desglosándolo a través del desplazamiento del cursor. Acá está de nuevo Moti, que recién vimos la app. Esta es la landing. Bueno, también vemos, por ejemplo, jueguitos con la materialidad. Y cómo las personas dejamos de ser meras espectadoras y nos convertimos en partícipes activos de la historia. Acá yo también estaba solamente scrolleando. Estos son GIFs que fui grabando. Es muy bonita. Un caso de Ucrania, que también tiene varios juegos con el parallax, con la superposición de elementos, y cómo también sirve como para ir dosificando los contenidos, como a medida que vamos navegando, el contenido se va revelando progresivamente. Y también las personas tenemos el control de la historia, como que podemos decidir a qué velocidad lo queremos ver, hasta cuándo, por eso también somos más protagonistas que espectadores. O este caso que también es de una agencia argentina, preciosa, me flashó esta web. Acá yo también estaba simplemente moviendo la ruedita, y es una agencia que nos está contando diferentes proyectos que ha estado haciendo últimamente. Acuérdense de este caso porque ahora lo vamos a retomar en la siguiente tendencia, que se llama diseño verde. Nuevos desafíos complejos, éticos y sostenibles en la era digital que nos invitan a repensar un poco nuestras soluciones. Nada, es un tema que siempre, un poco está siempre sujeto a una inquietud o un interés personal o del equipo ante la falta de regulaciones que existen, pero esto puede llegar a estar cambiando. Esta es una frase del 2023 que decía que Internet aporta alrededor del 3,7 de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, que es una cifra equiparable a la industria de los aviones. Y se predecía que para el 2025 se iba a duplicar. No sé, a mí me pasó, por ejemplo, cuando pasé del diseño gráfico al digital, y es como, bueno, al menos es mucho más ecológico, no vamos a estar desperdiciando tanto papel. Pues no, mi ciela. No sé si se acuerdan de estos casos de hace unos meses, de cuando actualizaron el Dalí en ChatGPT y la gente salió a armarse sus retratos de Ghibli. Y bueno, cómo empezaron a aparecer estas aparentes preocupaciones colectivas sociales sobre cuántos recursos estaban consumiendo atrás de esta generación compulsiva de imágenes. O este otro caso reciente, donde Blue Origin mandó a unas pilotas mujeres al espacio durante 11 minutos, y cómo, lejos de leerse como algo épico, como el tono que estaban buscando, fue como, pero ¿para qué? ¿Qué despilfarro? Y esto es porque las personas hoy en día, además de esperar de las marcas de que vendan productos, buscamos que se alineen con nuestros valores y con nuestra moral, y el cambio climático es un tema en boga y que preocupa a muchas personas. Este es un proyecto francés que habla, por ejemplo, de decarbonizar la economía o una economía post-carbono. Y ahora, si se acuerdan del caso que vimos hace poco de esa agencia del gatito, yo lo que hice fue ponerla en este medidor de carbono y le dio esa nota F. Hay muchas páginas que vos puedes ingresar una URL y te calcula como
te lo ratea, te pone una nota y también está bueno porque, ahí está, F, te hace como un equivalente a qué recursos estaría como con qué se puede equiparar ese consumo de recursos. Las apps de transporte estuvieron también trayendo este tema. En este caso tenemos a Uber, que también te hace como unas equivalencias a cuánto dióxido de carbono equivale. O Google Flights, que me sorprendió, por ejemplo, uy, a la hora de decidir un vuelo, que estás ahí como viendo información como muy precisa, decidieron aún así elegir poner una columna más para comunicar cuál es el consumo de dióxido de carbono que tiene cada uno de esos vuelos. También lo puedes filtrar. Hay muchas cosas que podemos hacer al respecto, acá me queda mucho texto, pero era como para comentar que hay tanto desde el desarrollo como desde el diseño, muchas cosas que se pueden tener en cuenta y acomodar para intentar que nuestro sitio consuma la menor cantidad de recursos posibles. Acá tenemos, por ejemplo, el sitio de la WWF, que está pensado para que optimizar el uso de recursos y que tenga un impacto no tan negativo en el medio ambiente. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, aspectos de desarrollo como código eficiente, compresión de archivos, esto que habla del caché y las mejoras de rendimiento. Y desde el diseño, bueno, se sabe que, por ejemplo, el modo oscuro reduce el consumo de batería, el uso o la elección de elementos tipográficos. No es lo mismo que un sitio tenga que cargar una familia a que, por ejemplo, ya tenga disponibilizada en Google Fonts, si que le llame, un diseño responsive. Y bueno, un buen diseño centrado en las personas las ayuda a encontrar la info más rápido, reduciendo también el consumo energético. También tenemos toda una movida de green hosting o de alojamiento ecológico, que son un montón de servidores que se ponen a disposición, que prometen también reducir el consumo hasta el 95, ahí me tapa, pero creo que decía así, 95. Para todo lo que es el enfriamiento, ¿no? Y la energía que se consume en los servidores. Pasamos a la siguiente tendencia, venimos bastante bien de tiempo, que habla del orden y belleza modular, interfaces que se equilibran y buscan jerarquías a través del orden y la organización en compartimientos. Tampoco es algo necesariamente muy nuevo, lo venimos viendo, por ejemplo, en sistemas operativos. Acá tenemos un ejemplo de iPhone y de Windows, pero es algo que sigue vigente y también evolucionando. Y tenemos este concepto de las grillas bento o las bento box, que son inspiradas en estas cajitas de almuerzos japonesas que presentan una disposición ordenada y funcional de los alimentos, así cuando lo transportas y lo llevas al colegio o al laburo, no se te mezclan y queda cada cosa en su lugar. Y cómo esto se inspiró el diseño para traer estas interfaces más equilibradas, accesibles y hasta visualmente agradables. Lo vemos mucho en dashboards, por ejemplo. Y también tiene esta característica que nos ayuda a jerarquizar la información al poder elegir qué preponderancia, qué importancia le queremos dar a cada uno de los elementos. También favorece la comprensión visual. Otro caso más que me parece que también puede llegar a facilitar mucho la adaptación mobile. Además de que, yo no lo menciono, pero muchos de los ejemplos vemos cómo se van entrecruzando algunas tendencias. En este caso, por ejemplo, tiene un estilo bastante neobrutalista. O este otro caso que encontré de esta página que es como Wix, de esas páginas que te permiten crear páginas web sin código, que para su landing hicieron esta hermosa página web que también está como muy modulada, muy marcado la grilla, y estos son algunos ejemplos de webs que creó la gente con su servicio.
Próxima tendencia, diluyendo fronteras. Otro aspecto que generalmente, al igual que la sostenibilidad, termina como dependiendo de inquietudes personales o del equipo, pero, por ejemplo, en la Unión Europea, este tema no lo seguí tan de cerca, pero el mes pasado o el otro, tengo entendido que se lanzó una nueva normativa que le exige a los sitios web que cuenten con ciertos grados de accesibilidad. Si alguien tiene info sobre eso, lo podremos conversar al final. Pero bueno, se acrecientan los esfuerzos para lograr conectar cada vez más con la naturaleza diversa humana. Esta tendencia que tiene que ver con la accesibilidad y diseño inclusivo. Yo traje esta info de la IDF porque muchas veces hablamos del diseño inclusivo, pero no terminamos de dimensionar o imaginarnos qué exactamente es lo que estamos incluyendo. Y bueno, habla de que todas las personas puedan disfrutar y utilizar los productos o servicios y contemplar a aquellos sectores históricamente excluidos a la hora de sentarse a crear un sitio. Tenemos, por ejemplo, aspectos de género, como mujeres y personas dentro del colectivo LGBT+, diversidades étnicas, diversidades lingüísticas y la cantidad de idiomas y de lenguajes que existen, discapacidades motrices y movilidad reducida, neurodivergencias y diferentes capacidades cognitivas, entre otras, porque podemos seguir hablando de diferentes edades, grados de adopción tecnológica, etc. Hay mucho que se puede ver con respecto a esta tendencia. Tenemos, por ejemplo, el Microsoft, acá el Microsoft Inclusive Tech Lab, que lo que hacen es hacer investigaciones para encontrar adaptabilidad de diferentes dispositivos. También otro caso de diseño industrial es este de Xbox, que es como presenta una adaptabilidad de la consola y del joystick para que cada vez más personas puedan jugar y disfrutar de sus productos. Con respecto al diseño visual, tenemos, por ejemplo, este caso de Medium, que nos permite escuchar un artículo en lugar de leerlo, aunque solo en la versión premium. Me pareció malísimo eso. Todo lo que tiene que ver con la generación automática de subtítulos y traducciones, tenemos por ejemplo Instagram y YouTube. En este caso de YouTube también está bueno porque además nos permite configurar los subtítulos, por ejemplo, manejar los parámetros, el tamaño que queremos de los subtítulos, el color de fondo, y eso está muy bueno. El caso de Uber Mujer, que es algo que se fue implementando como en pocos lugares, pero que parece que también permite la opción de que si la usuaria quiere elegir a una conductora mujer, este ejemplo de Pinterest que me pareció hermoso, que también se puede buscar por tonos de piel, como que deja de asumir que queremos ver un color de piel, sino que se pueda también buscar, por ejemplo, esta app que se usa mucho para estilismo, para moda, para maquillaje, y cómo tiene que ver con la colorimetría de cada tono de piel. Otro caso local que me pareció interesante, esta es la página del gobierno de la provincia de Buenos Aires, que lo que hace es traer este plugin, User Way creo que se llama, y está muy bueno. De repente podés elegir el tamaño del cursor, el tamaño de los textos, el espaciado entre cada elemento de texto, hasta podés como setearlo para personas con dislexia y te cambia la tipografía, entre un montón de otros parámetros. Bueno, todo lo que es con el respecto al UX Writing, el trabajo y los esfuerzos que se está haciendo a ese lado. Por ejemplo, acá traje a Emilia Alegre, que siempre está generando contenidos y trabajando con respecto a eso. Y, por ejemplo, cómo eludir la marca de género en cada uno de los mensajes que generamos. Y por último, este ejemplo de Living with OCD, trastorno obsesivo compulsivo, si no me equivoco, que también decidí incluirlo en esta tendencia porque, por lo mismo, en lugar de hacer como a un sitio de salud como clásico, solemne, acartonado, como que le dieron una vuelta más desde la empatía, más amigable, más distendido,
sin perder la legitimidad ni la atención que esta información se merece. Anteúltima tendencia, le vengo metiendo quinta fondo. Me quedo muy con Iset, además, esta portada, muy en tendencia, que tiene que ver con colores salvajes. Y usos cromáticos un poco más desde lo experimental y desde lo artístico, que también de alguna forma vienen a desafiar o romper con algunas normas tradicionales del diseño. Podemos ver también, por ejemplo, cómo el maximalismo y la rebeldía se vuelcan desde la paleta cromática y los contrastes que generan. Es también una forma de desafiar lo clásico. Está muy interesante, aparte, esa web es de un desarrollador. Esta es una app de finanzas que también me pareció que estaba como un poco más jugado el tema de color y las elecciones de la paleta. Otro caso local, que esto era como un ciclo de charlas de acá de Argentina, podemos ver, por ejemplo, el uso casi fluo del fondo y cómo los contrastes que eso empiezan a jugar con los elementos tipográficos, y también este uso de elementos como abstractos que también empiezan a jugar con las sombras realistas, efectos de profundidad y las animaciones fluidas, y cómo se da como esta sensación de inmersión. Otro ejemplo más que también tiene como figuras más 3D, como colores, como este color estridente casi fluo verde, como que busca un poco evocar sensaciones y generar ahí como impacto. O este último ejemplo, algo que no mencioné en los ejemplos que venimos viendo, que no tampoco incluyen tendencias, pero que se está viendo mucho, es el uso del cursor. Acá, por ejemplo, cuando vos lo movías, se movía, ahí cambia la morfología para que vos puedas draguear, y es algo que se está viendo mucho y que hay mucha creatividad también con eso. Y ya llegamos a la última tendencia para esta tarde, que es la más alienígena y Black Mirror de todas, porque diseñadores de interfaces de repente nos encontramos con un posible futuro sin interfaces visuales. Y habla de Zero UI o experiencias libres de pantalla. Tenemos, por ejemplo, este caso del MIT, de un dispositivo que vos te podés imprimir, no sé muy bien cómo funciona, pero con el uso, con el movimiento de los dientes, te permite navegar en teléfonos y computadoras. Recordemos que la áptica es esta ciencia que estudia la percepción del tacto y las tecnologías que buscan emular esta sensación táctil a través de dispositivos electrónicos. Este caso de Terra, que lo que te promete es que vos dejás el teléfono en tu casa, primero, previamente le decís a dónde querés ir, y vos salís con este dispositivo en la mano que a través de vibraciones y de esos iconos que están bonitos, te va guiando, así no tenés que andar con el teléfono encima. Todo lo que tiene que ver con interfaces conversacionales y la voz como nuevo teclado universal. Acá hay otro ejemplo para ver que tiene que ver con lo que vimos al principio de las IAs de paso. I can't study tonight. I'm feeling super tired and stressed from today. No worries, we will figure it out. How about I connect you with Amber, your therapist? But I'm always here if you need me. Okay, sounds good, thanks. Hey, Emily. Nice to hear from you. How are you feeling? Super stressed. Don't worry, we will sort it out. What happened today? I was presenting to the team and I couldn't. Y tenemos otro ejemplo
Se los voy a reproducir porque llegamos con tiempo un poquito. Ivan Pavlov. Ring a bell? Unconditioned stimulus. Anyone? Who can tell me what the conditioned stimulus is? Merci. Tu es mignon aussi. Nicholas. Care to elaborate? The conditioned stimulus was the ringing of the bell, which made the dog salivate even in the absence of food. Nice, dude. Está, por ejemplo, ese dispositivo OMI que no te perdés de nada de lo que sucede a tu alrededor, ni siquiera de las conversaciones y los piropos que te tiran. O de este ejemplo de Human AI Pin, que tengo entendido que fue un fracaso comercial. Pero bueno, son todos estos dispositivos que no tienen interfaz. Llamémosle Zero UI. Otro ejemplo, y para finalizar, de este espejo. Aerodinámico. Otro ejemplo de gatitos, para que no se estrope. Bien, con eso creo que cerramos toda la parte de tendencias. Algunas conclusiones que les traje. Bueno, divergencias expresivas. Como vimos, algunas tendencias se complementan perfectamente, mientras que algunas se contradicen entre sí. El diseño como acto político, como toda expresión, reacciona ante el entorno, y un ejemplo que podríamos llegar a analizar con esto es como muchas de las expresiones que venimos viendo pueden llegar a ser, por ejemplo, una respuesta a las guías generativas y cómo las pueden desafiar creando conceptos que por ahora se escapan de sus posibilidades de creación. Bueno, como una salvedad, muchas de las tendencias que vimos tienen una aplicación más fuerte en landing page o más en productos web, y no tanto como en productos, en sistemas de diseño, en productos digitales. Así que vamos a seguir viendo cómo se va aplicando, porque por ahora es como un poquito más tímida aún la aplicación. Y la búsqueda del equilibrio de siempre. Esto es muy libriano de mi parte, pero la clave está en el balance. Así que espero que esto sea una invitación a intentar alinear lo más posible necesidades de usuarios como contenido de la marca, con recursos tecnológicos, con impacto ecológico y con aspectos de inclusividad. Así que les quiero dejar una última frase ante la pregunta de si estamos viviendo un momento histórico, y quiero traerles a la querida Rosario Blefari, que la queremos y la extrañamos mucho. Siempre tengo la sensación de que cada momento que vivimos es histórico, y de ahí la importancia de estar en el presente, de ir a recitales, encontrarse con amigas, leer a los escritores que viven, ir al teatro, ver las películas que se estrenan, escuchar los discos, hablar con las personas, recorrer la ciudad caminando, ir a una marcha, presenciar una sesión del Congreso, hacer un trámite, ir al mercado, tener un proyecto y llevarlo adelante como sea, aunque alguien lo considere un fracaso, participar en lo que sucede como sea, vivir lo contemporáneo sin nostalgia es lo mejor, incluso cuando nos preguntan si tenemos algo para contar. Mirá cómo llegué con la puntualidad, no lo puedo creer. Muchas gracias por sumarse. Si alguien quiere comentar, preguntar, opinar, este es el espacio. Yo me voy a hacer un mate. Preguntas y te agradecemos mucho, Río, estuvo muy bueno. ¿Alguien tiene ganas de compartir algo por el chat o abrir el micrófono? Bueno, hay muchos aplausos ahí en vivo. Centímetros.
Gracias a Capope, te dice impecable presentación. Pareció una pregunta. A ver, Río, ¿cómo te animás a decirnos cómo ves el futuro del diseño? Qué Bueno. filosófica. Yo siento que la sensación que me dio como al hacer esta investigación es que cada vez va a ir más como divergente y vamos a ver una multiplicidad cada vez más grande de expresiones, cuando antes quizás era como un poco más identificable y más acotado. Por un lado vamos a seguir teniendo mucha inteligencia artificial y cada vez más automatización, pero también vamos a tener cosas que vayan como por un costado, como proponiendo cosas que se le escapan o experiencias como un poco más complementarias y que nos sigan anclando un poco a la tierra y a lo humano. Creo que eso es más o menos lo que me imagino. Espectacular. Bueno, a ver quién más se anima a hacerle una pregunta a Río o a comentar algo. Comenten, está para eso. Creo que fuiste como muy claro. Y muy avasallante, le metí quinta y llegamos con todo. Un poco quemo. Aymar agradece. Muchas gracias por sus mensajitos. Bueno, mientras piensan, si alguien más tiene preguntas, yo quiero agradecerte, Río, por esta charla. La verdad que estuvo muy buena sobre el contexto y las tendencias del consumo que terminan impactando, ¿no?, en cómo diseñamos. Gracias a todas las personas, a ustedes que se sumaron y nos acompañaron durante toda esta sesión. Sepan que si quedaron dudas o quieren profundizar en algo de lo que nos estuvo contando Río, nos pueden contactar por las redes sociales o por la web. Y acá vengo con un pedido, les va a llegar a su mail una encuesta de satisfacción para que nos ayuden a mejorar y nos den feedback sobre esta charla y si les interesa algún otro tópico para que tratemos en otros espacios. Les pedimos que estén atentos a nuestros canales de Instagram y LinkedIn, que ahí se van a enterar de las novedades y próximas ediciones de este ciclo. Y si están interesados en las búsquedas, también pueden consultar Bricia, ahí nos van a estar dejando en el chat los links. Así que bueno, a ver si no hay más preguntas. Sí, acá tengo una, me encantó. Así que no voy a cerrar, vamos a charlar. Dani nos pregunta si aplicaste en algún proyecto real alguna de estas tendencias. Bien, yo estoy trabajando en un proyecto que es un producto interno de Flux desde hace 1 año y medio. Tiene un estilo muy marcado y también está bastante armado desde el minimalismo, pero con todo este input de la investigación estoy haciendo como ahí un análisis de qué es lo que se puede llegar a aplicar. Sí, por ahí para un objetivo, y eso estuvo re bueno. Estuve armando cositas inspiradas en estas tendencias por fuera de ese diseño, de ese producto, que está bueno sacar la cabeza un poco de los mismos archivos que abrís todos los días y armar cosas distintas y disruptivas. Eso estuvo re bueno. Después preguntan si vuelven los colores de los 70. Yo, con respecto a lo cromático, prefiero no meterme, no tengo mucha idea. Los colores de los 70 serían como medio pasteles, como los tonos quebrados. Psicodélicos, ¿no? Ah, Los 60 me parece, los 70, claro. no sé. No sé. Acá hay otra pregunta, Río. ¿Qué opinas de las interfaces tangibles, como por ejemplo instalaciones multisensoriales? Interfaces tangibles como las instalaciones multisensoriales. ¿A qué se refiere esa pregunta más en puntual? Emiliano, ¿te animás a ampliar? Hola, ¿qué tal? Sí, Hola. es más que nada la integración de lo que es la interfaz digital a lo analógico y hacer como una hibridación de eso. Particularmente, como yo estoy en el lado artístico, vemos mucho de esto de eh, mezclar lo tecnológico con lo
con lo físico, o sea, lo digital con lo analógico. Entonces se van como entrelazando esas interacciones y las interfaces a veces son como cambiantes en las instalaciones artísticas y a su vez es como que remiten a otras cosas del pasado, porque obviamente todo ya está inventado, todo está hecho, y hay muchos dispositivos de antaño que se traen ahora que se pueden aplicar como a cosas actuales, ¿no? No se me ocurre un ejemplo ahora, pero hay. Por ejemplo, el 3D es algo que se viene cada 30 años que lo vienen trayendo, no pega, después vuelve de nuevo, como ahora también está, se llama la realidad virtual. No pegó en los 90, está pegando, no pegó en el 2012, 2013 más o menos, y ahora más o menos que lo están agarrando. Yo me refería más como a eso, como pensás en este futuro de que esas interfaces digitales se vayan como en algunos de los casos que mostraste, se vayan integrando como el cuerpo, como que se termine haciendo ese feedback entre usuario, interfaz y máquina. Ah, ahí entendí. Sí, esas clases de interfaces vienen apareciendo en los últimos años en los informes y en las investigaciones de tendencias. Sí, como vos decís, hay algunas que parecieran que la pegan y después como que quedan en la nada. Es un tema de verdad interesante como para seguir de cerca porque hay un montón de ejemplos que no incluí, pero que hay dispositivos. Creo que un poco esa es mi respuesta. Gracias, Emi. Muchas gracias, Río. Buenísimo. Bueno, mientras nos van dejando ahí las redes para que se puedan contactar, espero un minutito más, a ver si alguien quiere sumar algo más, una consulta, comentario. Bueno, Río, te agradezco muchísimo que nos hayas compartido toda tu investigación y experiencia, y al resto, súper agradecidos de que nos hayan acompañado. La verdad que para nosotros está bueno poder compartir también un poco de lo que hacemos día a día con la comunidad, así que muchísimas gracias. Nos vemos prontito. Muchas gracias por sumarse, por su atención, por su tiempo.